Bueno, en este momento estoy haciendo la presentación de la síntesis de la unidad 1, 2 y 3, el trabajo final de estadística y resistencia de materiales, presentado al tutor John Erickson Barbosa. Para la fase número 2 está el diseño de una estructura. Debemos diseñar el tipo de estructura home. Debemos analizar las cargas externas de esa estructura, realizar esta tablita con sus respectivos datos. También debemos tener en cuenta el perfil de ángulos enfrentados. Tenemos que tener ese tipo de perfil de diseño que se va a utilizar en esa estructura para análisis de sus fuerzas. También teníamos que tener en cuenta los datos que nos daban la guía, estos datitos que están encerrados aquí para el análisis también según la guía, lo que nos solicitaban. También teníamos que tener en cuenta la distancia que había entre las correas. Debíamos utilizar la correa número 5 para el análisis de la estructura. Para las cargas vivas, se manejó 70 kilogramos sobre metro cuadrado por 57.4656 metro cuadrado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 39.461.628 newton. Debíamos hallar también las cargas muertas. En las cargas muertas teníamos que tener en cuenta el peso propio de la cercha, el cual se sale de la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Al hacer esta operación nos da un valor de 5.486.06 newton. También debíamos analizar el peso de las correas. Se analizaba de la siguiente manera, que se realizaba la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Esto nos dio un valor de 2.354.4 newton. También debíamos tener en cuenta el peso de las tejas. El peso de las tejas es el número de tejas en el área de influencia por peso de la teja. Esto nos dio un total de 6.948.374 newton. La carga de viento nos dio un total de 3.447.396 newton, aplicando esta ecuación con los datos pertinentes. Luego que ya teníamos toda esta información, debíamos realizar la distribución de las cargas de los nodos en la estructura. Debíamos ponerle a cada nodo su valor. Los de las esquinas quedan con el mismo valor, que fue 4.808 kilonewton, y los demás quedan con un valor de 9.626 kilonewton. Para la fase 3 debíamos dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, con el acotado correspondiente, longitudes de las barras y ángulos. También debíamos hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura y dibujar la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos en la parte superior, en la cuerda superior. Para esta etapa ya teníamos la cercha anterior, que es la base es nuestra base para esta fase 3, porque ya tenemos el valor de los nodos en la parte de arriba. Seguidamente debíamos analizar la sumatoria de las fuerzas en X y en Y y igualarlas a 0 para poder hallar el valor de GY y AY para poder continuar con el análisis de los nodos.
Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego, los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha y se tomarán las sumatorias de fuerza en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión. Y si el valor es positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo. Y se selecciona por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistema de 2×2. A continuación vemos el análisis del nodo A, el cual nos arroja el valor del nodo AB, acá está dibujado, y el valor de A y B es menos 70.288 kN, el cual se encuentra en compresión porque está negativo. El nodo AL se encuentra en 66.05 kN en tensión porque está en positivo. Para el nodo L debemos hallar el nodo LB, que es igual a 0, y el nodo LK, que es igual a 66.05 kN y está en tensión. Seguidamente en el nodo B igual dibujamos todas sus fuerzas y debemos hallar el valor del nodo BC, el cual nos arrojó menos 56.23 kN, está en compresión por lo que se encuentra en negativo. Para el nodo K también dibujamos sus fuerzas pertinentes y debemos hallar el valor de C y J. Para C y J nos da o nos arroja un valor de 52.84 kN en tensión. Y para CK nos arroja un valor de 4.81 kN y están en tensión puesto que están positivos. Para el nodo C igualmente hacemos el dibujito con sus fuerzas y debemos hallar el valor de CD. Haciendo todo el análisis, nos arroja que el valor de CD es menos 42.1744 kN. Se encuentra en compresión por lo que es negativo. Perdón. El nodo D también se le hace el respectivo diagrama y debemos hallar el valor de D y E, el cual está en menos 42.1744 kN, que estaría en compresión, y DJ, que nos arroja un valor de 19.233 kN, se encuentra en tensión por cuanto está positivo. Por asimetría, los resultados de todas las fuerzas internas de los elementos son las de esta siguiente tabla. Ya debíamos organizar los datos que adquirimos en la fase anterior, en el punto anterior. Aquí donde tenemos 0 es donde se encuentra el amarre. Aquí ya se organizaron todos los datos respecto de qué valor tiene cada nodo. Y aquí debíamos aplicar la sumatoria de los momentos alrededor de B. Es un ejemplo que debíamos hacer para calcular el valor de la fuerza interna de LK. Este es un ejemplo
y LK en este ejemplo nos dio un valor de 66.044 kilonewton, el cual se encuentra en tensión. Para la fase 4 nos piden calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Y también nos piden calcular los factores de seguridad para cada una de las barras en la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor de 3,0, se debe redimensionar el elemento y presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla de resumen. Estos datos que tenemos aquí son los que ya hemos venido trabajando anteriormente. Este es de la fase anterior y acá tenemos todos los datos de los nodos. Para esta fase tenemos que tener en cuenta las propiedades de los laminados de acero, sus características y la característica específica que debemos tener nosotros respecto a la estructura que nos están solicitando en la guía, que es esta, que es 1.64 por 64 por 12.0 y la 4.8 para tener todos estos valores de área, masa y eje X y eje en Z, perdón, o según los datos que necesitemos para el análisis de esas estructuras. Se determinan los momentos de inercia de área de la sección de perfil doble respecto a los ejes centroides del área compuesta. Luego se selecciona el menor valor de inercia de las áreas, que nos indica que el eje no corresponde al cual se intentará pandear, o sea, coge como una curva, cada elemento sometido a compresión. Aquí vemos la fórmula de esfuerzo admisible, la cual es fuerza sobre el área de perfil. Este análisis se realizó en Excel en su momento para presentar este trabajo. Una vez realizadas las análisis, nos arroja pues los valores pertinentes de cada uno. Aquí ya vemos los factores de seguridad, que el factor de seguridad es igual a la fuerza de Y sobre el esfuerzo admisible. Igualmente, este ejercicio se realizó en Excel, se programaban con fórmulas, con la fórmula pertinente para dar los valores pues, que necesitábamos hallar. Los factores de seguridad para las barras en compresión, aquí ya se separa lo de la compresión con el criterio de carga crítica en columnas de Euler, que nos estaban solicitando en la guía. La carga crítica es igual a pi al cuadrado por la elasticidad por la inercia sobre la longitud al cuadrado. El factor de seguridad es igual a la carga crítica por la fuerza sobre la fuerza de admisión. Aquí en este caso se tuvo que replantear y cambiar los perfiles. Aquí se replantea y se cambian los perfiles de elementos A, B, F, G, C, B, C, F, E, C, D y D, E para subir el factor de seguridad a más de 3, ya que se encontraba por debajo de 3. Esta es la presentación respecto a la fase 5, el trabajo final. Muchas gracias.